Las entrevistas del Role. Bienvenidos a bordo del Role. Una placentera travesía por los mares del podcast. Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar. A la caña, Nacho Gómez Zarzuela. Muy buenas a todos. Nuestro invitado en esta nueva entrega de las entrevistas del Role es un personaje diferente. Probablemente muchos de los aficionados o profesionales de la náutica que le hayáis dado al play en este podcast sea la primera vez que escuchéis el Role y hayáis venido atraídos por la relevancia que tiene nuestro protagonista de hoy en el sector. Pero también es posible que muchos de los aficionados a la vela que nos escucháis regularmente no le conozcáis o su nombre os suene de pasada. Os resumo su importancia en una frase. Para mí, es la persona más influyente de la náutica española, tanto en su funcionamiento y organización a nivel nacional como en lo que se refiere a su representación fuera de nuestras fronteras. Y cuando digo el más influyente, no quiero decir quizá el más poderoso, ya que el poder en el sector lo tienen, como en todos los sectores de negocio, los dueños de las empresas. Pero en el tiempo en el que estuve dirigiendo el Valencia Boat Show, tuve la suerte de conocerle y atestiguar que es un profesional como la copa de un pino. Su nombre es Carlos San Lorenzo Ferri y es el secretario general de ANEN, la Asociación Nacional de Empresas Náuticas. Carlos, muy buenas. Muy buenas, Nacho. Me has abrumado con esta presentación. Bueno, eso Muchas es culpa, gracias, hombre. eso es culpa tuya, no mía. Yo al final me encargo de... Me has abrumado. Muchísimas gracias por la presentación. No es cierto, ¿eh? Sí, Bueno. no, pero te lo agradezco enormemente. Bueno. Tu cargo es secretario general de la Asociación de Empresas Náuticas, ANEN, que ANEN es un poco la patronal del sector en nuestro país, ¿no? Sin duda, Nacho. ANEN lo que hace es representar los intereses empresariales e industriales de nuestro sector. Y bueno, el sector hace unos 15 años aproximadamente decidió constituir una asociación profesional, independiente, fuerte, cohesionada y que realmente pudiera hacer el lobby de verdad. Y esto es un poco las herramientas o los tejidos o los mimbres que en su momento se crearon para desarrollar, constituir y crecer lo que es ANEN hoy en día, que como bien dices es eso, es la patronal del sector náutico en el ámbito estatal. ¿Cómo es el sector náutico dentro de nuestro país? ¿Qué números tiene? ¿Qué protagonismo tiene en nuestra industria? A día de hoy, ¿cómo de importante es el sector náutico en España? En términos generales, Nacho, podríamos decir, según el informe que hicimos hace justamente 3 años con la Universidad Complutense, que tenemos un impacto aproximadamente de unos 5.500 millones de valor añadido bruto, 100.000 puestos, 96.000 para ser exactos, puestos de trabajo entre directos e indirectos, un importante efecto multiplicador de un 7,2%, que es un dato bastante relevante, pero si lo vemos o lo comparamos con los datos de impacto de nuestros países vecinos, pues estamos muy lejos, la verdad. Es decir, a efectos nuestros internos, yo creo que somos o tenemos una representatividad digna, pero si nos comparamos con los datos de nuestros países vecinos, nos daremos cuenta de que tenemos un largo recorrido y una gran proyección por delante, porque nos multiplican por 4, por 5 o por 6 en todos los términos, tanto en valor añadido bruto como impacto de empleo, como producción efectiva. En definitiva, como decía Nacho, unos datos dignos, pero nada que ver con lo que realmente debería estar posicionado este sector. Con países vecinos te refieres, supongo, principalmente Francia e Italia, ¿no? ¿O... Efectivamente, Francia, Italia o UK. Estos nos multiplican por 3, por 4 y por 5 respectivamente en todos los sentidos. Son países que es verdad que el sector tiene un calado mucho más profundo, incluso en la propia sociedad a nivel cultural, pero bueno, también hay otros países donde el sector se ha iniciado muy recientemente, como puede ser Croacia, y hoy en día Croacia, por ejemplo, es la primera potencia en materia del charter como destino náutico y lleva tan solo 10 años, no más de 10 años vendiendo destino a efectos de charter náutico. Bueno, yo creo que si se pueden hacer bien las cosas, el recorrido que tenemos por delante es inmenso, Nacho. Bueno, sector náutico al final son muchísimas cosas, ¿no? Hay tantas aristas dentro del sector que hay que hacer una foto de todos los profesionales que están incluidos dentro de esta etiqueta, porque quizá lo más llamativo es la venta de barcos, ¿no? Es un poco lo obvio, lo que tú piensas en náutica y recreo, pues eso, cuántos barcos se venden en España. Pero has comentado ahora el ejemplo de Croacia, que es el ejemplo de un sector náutico que no es venta de barcos pura y dura, como es el charter, el alquiler de barcos, pero en el que sí que quizás nosotros podríamos tener un margen potentísimo. ¿Cuál es la situación o la foto de los diferentes sectores
potentes o principales de España dentro de la náutica de recreo? Pues como bien dices, Nacho, detrás de la imagen de una embarcación de recreo es importante que tengamos en cuenta todas las profesiones y todas las actividades económicas que conlleva hasta que ese barco esté a flote. Y de ahí empezamos desde lo que es la construcción, desde la laminación del casco, lo trasladamos a un plano romántico, por así decirlo, Sí. hasta que el barco llega a flote y se explota hasta incluso comercialmente, como pueda ser a través de una empresa de charter. Con esto quiero decir que el sector está representado por astilleros, por importadores, por concesionarios, por empresas de servicios, por puertos deportivos, instalaciones náuticas o clubs náuticos, como se le quiera llamar, y es una amalgama muy importante. Si vamos en función de la representatividad, según este informe al que he hecho mención anteriormente, es cierto que las empresas de mantenimiento, reparación o construcción son las más relevantes y le siguen muy de cerca las empresas dedicadas a lo que es la importación, distribución o comercialización de embarcaciones de recreo, seguidas por las empresas de servicios. En términos porcentuales, pues estaríamos hablando alrededor de entre un 40, un 35%, mejor dicho, un 35%, un 25% y el restante de empresas de servicio respectivamente. Sí, aquí la sensación que somos un país mucho más de distribuidores que de fabricantes, porque por ejemplo, grandes astilleros aquí en España, se me ocurre a bote pronto que tenemos quizás 3 más importantes, como podría ser Astondoa, Di Antonio y Rodman, pero no tenemos lo que tienen en Francia o Italia o en UK, pues desde Princess, Veneto, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás sea lo más llamativo del sector. Bueno, efectivamente, la foto del sector ha cambiado radicalmente de hace 15 años hasta aquí. De hecho, por ejemplo, cuando constituimos, lo digo como anécdota, Nacho, cuando constituimos ANEN, en aquel momento la pata más importante, la representatividad más relevante lo constituían los astilleros que en su momento pues fabricaban más de 300 unidades cada uno de ellos, astilleros muy bien posicionados y muy consolidados, que desgraciadamente cuando vino la crisis económica, pues claro, no es que pasaron de tener una disminución de ventas de un 10, un 15 o un 20, o sea, es que pasaron del 100 al 0 en tan solo unos pocos meses. Estamos hablando de la época del 2008, 2009, 2010 especialmente. Esto cambió radicalmente la foto, desgraciadamente el 70% de nuestro tejido industrial desapareció por completo y cambió la foto hacia, pues bueno, como bien dices, un sistema más de importación y distribución. Y hoy en día de cada 10 embarcaciones que se venden, pues 8 son fabricadas fuera de España y 2 son fabricadas o producto nacional. Es verdad que tenemos iniciativas y proyectos muy interesantes que vamos a ver cómo maduran en el tiempo, tanto de vela como de motor, todavía pues con pequeñas unidades. Hay otros proyectos también más consolidados, pero con otro tipo de nicho de mercado, como puede ser, por ejemplo, los famosos menorquines, ¿no? Nuestro astillero SAS Gallats, que es un referente en el ámbito internacional. Y bueno, ejemplos como Nuba, ¿no? Que tienen conceptos también distintos y vamos a ver también ese futuro desarrollo. Pero coincido contigo, quiero decir que ha cambiado radicalmente nuestra foto industrial de nuestro sector. También es verdad que aquí también he de remarcar una actividad muy importante y muy relevante en el ámbito internacional, y aquí somos líderes en el Mediterráneo, que es justamente en la actividad del refit and repair. Astilleros como Astilleros de Mallorca, MB92, por ejemplo, modelo abierto de STP, son referentes en el ámbito internacional, en el mundo de lo que es refit and repair, no de construcción. Lo digo porque hay que también ponerlo en valor, porque a los efectos nuestros pues es una industria muy potente y muy bien posicionada que aporta un valor de mano de obra cualificado muy relevante. Claro, al final el gran resumen, que seguro que tiene 1000 matices, es que no construimos los grandes barcos del mercado, pero que sí somos quizás de los mejores en mantenerlos y repararlos. Sí, sobre todo en barcos grandes. Estamos refiriéndonos fundamentalmente a barcos grandes, barcos de esloras superiores a 20-25 metros, y ahí sí que somos líderes en el plano internacional, en el plano del Mediterráneo, con estas referencias fundamentalmente y otros proyectos también que están en curso. Y sí, efectivamente. Y bueno, es verdad que también hemos pasado por unos años en el que ha habido una concentración industrial muy relevante a nivel europeo. Han habido pequeños astilleros, porque el mundo del astillero también estaba muy atomizado, que con la crisis no han podido pasarla, porque un astillero, como bien sabes, conlleva una inversión muy relevante en recursos humanos, en definitiva, en todo lo que ello conlleva, son economías de grandes escalas, y lo que ha habido es una concentración industrial.
comercial. Estos astilleros que has mencionado pues han ido adquiriendo pequeños astilleros y hoy en día podríamos decir que a lo mejor el 50% de la producción en Europa está concentrada en 5 astilleros. Sí, además, en grandes números también, para que la gente se haga una idea, he estado buscando cuántos coches, por ejemplo, se venden en España, ¿no? Entonces, un año potente como fue 2019 se vendieron 1.250.000 coches, un año malo como 2020 se han vendido 850.000 coches, o sea, casi 1.000.000. ¿Cuántos barcos se compran en España al año? Pues en embarcaciones nuevas estamos hablando que nosotros ahí manejamos los datos que nos facilita la Dirección General de Marina Mercante, son las embarcaciones inscritas en nuestro registro marítimo español y aquí pues bueno, podemos decirte, Nacho, que son aproximadamente, el año pasado lo cerramos con casi 6.000 embarcaciones registradas nuevas en el registro marítimo español. Sí. A estas tenemos que sumar aquellas que no se inscriben en este registro, que pueden ser otras 2.000 aproximadamente, y después el mercado de segunda mano, que ahí sí que hay más movimiento. Aquí sí que podemos estar hablando alrededor de unas 20.000 embarcaciones que existen en este mercado de segunda mano prácticamente cada año. Pueden ser entre 18.000 o 24.000 movimientos de este mercado, pero también pensemos que bueno, estamos hablando en el que el segmento de esloras inferiores a 8 metros es muy relevante y Claro. de ahí pues a este número que decimos. Pero bueno, como bien decía Nacho, no dejamos de ser todavía un sector minimalista. Así se mira Sí. en datos o resultados de números globales, porque si lo comparamos con los vehículos a motor, pues bueno, veremos o nos damos cuenta de que estamos hablando de muchas cifras, menos. Sí, al final es tradición y cultura en nuestro país. He estado mirando datos de los años gordos, o sea, de los años de que atábamos las amarras con longanizas. En 2006, por ejemplo, los datos que he podido consultar, se vendieron 12.000 barcos, o sea, el doble que ahora. Hemos pasado de 12.000 a 6.000, pero no es que digamos que ha habido años que habíamos vendido 50.000 barcos. Eso en España nunca ha pasado. No, y la verdad es que sinceramente, Nacho, no creo que tampoco suceda ya de nuevo, ¿eh? O sea, yo creo que en aquellos datos que incluso eran superiores a 12.000, casi 15.000 embarcaciones de recreo se registraron nuevas en el registro marítimo español, pero bueno, yo creo que aquel espejismo que tuvimos, se daban otro tipo de actividades económicas, Nacho, veíamos una realidad totalmente distinta. Yo creo que además en aquel momento tampoco había el adquirente de una embarcación de recreo, no creo que tampoco fuera un apasionado del mar, sino era una cuestión más cercana, si se me permite la expresión, al esnovismo, ¿no? Sí. Que realmente a la cultura de mar. Y esto es lo que tampoco el sector yo creo que quiere. Yo no creo que sea positivo tener este tipo de clientela. Yo creo que necesitamos una clientela mucho más consolidada, necesitamos un perfil de usuario, de consumidor mucho más asentado. Y bueno, yo creo que ahora mismo los datos que tenemos están muy cercanos a nuestro contexto real. Al final nos hemos quitado un poco a lo que comentabas, ¿no? Esa gente que se compraba barcos de 500.000, 1.000.000 de euros un poco por esnovismo y que luego a los 3 meses los tenía que plantar en el mercado de nuevo tirándolos de precio porque no era gente enamorada del mar, ¿no? Era enamorada a lo mejor de la imagen de lujo que da cierto tipo de barcos, que no son todos los barcos ni muchísimo menos. Efectivamente, yo creo que aquella cultura, desgraciadamente, o en este sentido afortunadamente, yo creo que desapareció y bueno, y se ha transformado. Hoy, por ejemplo, un dato anecdótico en este sentido, Nacho, es que cuando hablábamos de las 15.000 embarcaciones que se matricularon nuevas en el registro marítimo español en el 2006, tan solo un 2% se destinaron a la actividad del alquiler. Fíjate, de 15.000 embarcaciones y en aquella época tan solo un 2-3% se destinaban a la actividad del alquiler, todo era uso privativo. Hoy, con la mitad de la cifra en ventas que teníamos, pasamos de 15.000 a incluso menos de la mitad, 6.000 aproximadamente, más de una cuarta parte, casi un tercio, está destinado a la actividad del alquiler, para que veamos también cómo cambia la tendencia del consumo. Claro, y cómo se crea un sector de negocio nuevo, ¿no? Así, sin duda, y que a nosotros yo creo que es una actividad fundamental para el desarrollo, esta famosa palabra que se utiliza mucho, ¿no? La democratización del sector. Yo creo que es fundamental que esa economía de la propiedad sea desplazada por esa economía del uso y que bueno, y que nos demos cuenta de que hay muchas fórmulas de disfrutar este sector, esta actividad y que no solo tienen que pasar por la adquisición de una embarcación. Yo creo que esa moda o esa actividad o esos cambios del uso pues van a durar muchísimo tiempo, vienen para quedarse sin duda. Claro, hay un dato que explica esto muy bien. Por ejemplo, de los casi 6.000 o unos 6.000 barcos que se han vendido, yo creo que prácticamente 4 o 5.000 son de menos de 8 metros. Y a lo mejor barcos de 16 metros de eslora, busqué el otro día el dato y creo que había 40 o 50. El megayate o el barco de verdad caro y sí que, hombre,
privativo para gente con gran poder económico, de los 6.000 barcos que se han vendido en España, son unos 50 solo. Y el gran núcleo son barcos de menos de 8 metros que normalmente cuestan igual que un coche de segunda mano o que un coche nuevo decente. Sí, efectivamente, así es. Yo creo que el problema que tenemos todavía en esta sociedad española es el cliché, quizá también motivado por los medios de comunicación, que cada vez que hablan de este sector lo utilizan para aprovechar y dibujar una foto por lo que realmente vende, ¿no? Que es esa foto del megayate, que por cierto es bienvenido y ojalá tengamos muchos más, pero que no es la foto de nuestro sector. La foto de nuestro sector, como bien dices, Nacho, está compuesta por el 90% de embarcaciones menores de 12 metros de eslora. Esta es la foto de nuestro sector. Y el 80% menores de 8 metros de eslora. Son embarcaciones que, como bien decías, pues bueno, un coste medio, un coche de gama media perfectamente. Por lo que es un tema más de cultura realmente, que, hombre, lógicamente, como siempre, ha de estar vinculado a una situación económica media, pero es un tema más cultural. En Francia, por ejemplo, la gente pues prefiere, en lugar de tener una segunda residencia, pues tener una caravana o tener una embarcación. Esto es un tema prácticamente cultural. Aquí, pues bueno, desgraciadamente todavía, aunque yo creo que están cambiando mucho esas tendencias del consumo, pero todavía pues somos más partidarios de otro tipo de alternativas distintas a lo que es la náutica. Claro, y que en Francia también, que es un muy buen ejemplo, la gente sale a navegar, llueva, truene, tienen la incomodidad de las mareas que tienen que esperar a subir y bajar, tienen un rango limitado, como que digamos que ese concepto de ocio, que si tienes sol bien y si no también, lo tienen muy instalado culturalmente. O sea, ellos se compran un barco y navegan siempre. Tiene que haber un maretón o unas condiciones de verdad peligrosas para que no salgan al agua. Aquí quizás sí que nos falta un poco crecer en este sentido, ¿no? Que la gente también se habitúe a coger el barco y a disfrutar del navegar, no que sea una extensión de la terraza de tu casa, el barco sea una terraza también pero en el agua, sino un poco disfrutar de navegar en cualquiera de las condiciones que tengamos. Sí, o sea, resulta un tanto chirriante el hecho de lo poco que se navega en España. Si vemos el uso medio de las embarcaciones, nos sorprenderíamos enormemente. Por ejemplo, tenemos un estudio de usos medios de embarcaciones a motor y es que no superan las 100 horas al año, Nacho, ¿sabes? Con esto, imagínate los días que se navegan. Y esto va vinculado también a la cultura, desgraciadamente. Quiero decir, estamos acostumbrados a eso, a solo salir a la montaña o solo salir al mar si realmente las meteorologías son perfectas. Claro, esto, por ejemplo, para los nórdicos, para el norte de Europa, pues es algo impensable. Ellos allí están la mitad del año quitando la escarcha del hielo en las amuras para cada vez que se vaya a navegar y no tiene ningún tipo de complejo. ¿Cuántos días podríamos aprovechar en España de sol o sin sol, pero con una climatología menos hostil que la del norte y poder navegar? Yo creo que la desestacionalización sin duda ha de ser uno de los objetivos claves para este sector en un futuro y sobre todo para ese turista internacional que se puede venir aquí durante todo el año y que va a navegar, pues bueno, imagínate, tenemos la mejor oferta náutica como destino de Europa, pues si la sabemos potenciar, ni te digo lo que tenemos de recorrido por delante. Oye, ¿a ti te da tiempo a navegar? ¿Te deja porque tú eres de familia de mar de toda la vida? ¿Te da tiempo o con el nivel de faena que tienes poco tiempo para ello? Pues mira, te voy a ser sincero, Nacho. Soy de familia de mar, pero soy familia de mar de tierra, es decir, nosotros venimos de una familia en la que mi padre jamás ha navegado, pero siempre ha estado a bordo de una embarcación instalando electrónica. Y yo me acuerdo pequeñito de estar en los pantalanes con él, acompañándole, pero jamás recuerdo, tengo una imagen de navegar con mi padre, con mi familia, pues porque bueno, nos dedicamos a la actividad, por así decirlo, profesional y no lúdica o deportiva. Lógicamente, esto con el tiempo, pues bueno, siempre lo intentas optimizar y ahora sí que intento, pues en la medida de lo posible, pues salir a navegar siempre que puedo, pero que no es mucho, también te soy franco, Nacho. O sea, no hago gala de mi cargo como secretario general y ahí me sincero plenamente contigo. O sea, que debería de navegar muchísimo más. Tengo un tiempo también muy limitado, el estar en Madrid entre semana, pues también el estar fin de semana, también tienes que cumplir obligaciones familiares y lógicamente todo al final, lo que es la logística, se complica. Pero bueno, cada vez que salgo no sabes cómo lo disfruto, que es lo importante. Pero me comentabas eso, que al final tu familia es del sector, ¿no? Cuéntame un poco vuestra historia y vuestra relación con la náutica, porque al final tú aterrizas en el sector tras haberlo mamado desde pequeñito. Pues sí, la verdad es
que en ese sentido, Nacho, mi familia viene tradicionalmente, en concreto mi padre, se dedicó a la actividad del sector náutico cuando en aquel momento pues prácticamente ni existía el sector náutico, estaba comenzando. Pues bueno, en la época pues no creo que hubiera más de 50 empresas en toda España dedicadas profesionalmente a este tipo de actividad. Y esto pues ya lo vas palpando de pequeñito. Y bueno, yo particularmente hice Derecho, Nacho, no Sí. hice nada que ver con el mundo, pues bueno, la empresa de mi padre. Yo creo que bueno, opté por otro tipo de vías distintas. Lo que pasa es que dentro del mundo del derecho intenté compaginar, pues bueno, las dos pasiones que tenía. Una era el mar y otra era, pues bueno, en parte, en mucho menor medida, el ámbito jurídico, y acabé con el mundo del derecho marítimo y dentro del derecho marítimo, en el derecho náutico, que es lo que me apasiona realmente. Y bueno, la verdad es que feliz y contento. Yo creo que fue además la válvula de escape para salir como abogado, porque sinceramente no me veo ahora mismo con una toga con cuestiones de índole penal o de índole civil. La verdad es que por suerte disfruto mucho haciendo lo que hago. O sea, tu especialidad al final profesional es el derecho marítimo, el derecho náutico. Sí, efectivamente, es una especialización y bueno, y dentro de lo que es el derecho marítimo, pues he tenido la suerte de desarrollar mi área de especialidad dentro de una especialidad como es el derecho náutico, y la verdad es que ha sido y está siendo, lógicamente, vamos, un privilegio extraordinario el poder dedicarte a algo a lo que te gusta y que además estás viendo con la posibilidad que me da este oficio de representar, ¿no?, la Secretaría General de ANEN, pues bueno, de cambiar toda la normativa aplicable a nuestro sector, que era una normativa obsoleta, caduca, del Pleistoceno. Sí. Y que, bueno, yo creo que en estos 15 años hemos intentado hacer, fundamentalmente con todo el apoyo del sector, pues un cambio normativo fundamental y mucho más que tiene que venir por delante. ¿Cuántos años llevas en la Secretaría General de ANEN, Carlos? En la Secretaría General llevo desde el 2013, abril del 2013, pero realmente, pues bueno, yo ya estuve en el inicio, en el parto, por así decirlo, de la asociación, porque era el asesor jurídico y tuve el privilegio de constituirla jurídicamente en el año 2007, como te decía, el 2006-2007. Por lo tanto, vinculado a ANEN desde el primer día y en la Secretaría General desde 2013. ¿Y antes de ANEN qué había? ¿Había algo? ¿Había algún tipo de asociacionismo? Sí, no, había por supuesto y sigue existiendo otro tipo de asociacionismo, pero bueno, en aquel momento lo que había en el sector era pues unas ansias de constituir una asociación fuerte. Yo creo que en aquel momento los empresarios, sobre todo los astilleros, veían con envidia las asociaciones de nuestros países vecinos como la UCHINA, como la FIN, como la British Marine Federation, y decían, Dios, si esta gente son capaces de cambiar su sector con esta fuerza, ¿no?, a nivel de lobby empresarial, digo, ¿por qué no lo podemos hacer aquí en España? Y constituimos una asociación, como decía, con unos pilares muy claros, muy básicos, y algo, por ejemplo, en su momento tan sumamente de cambio o giro radical como es del desplazar la sede de la asociación de Barcelona a Madrid, ¿no? Porque, bueno, el lobby, pues todavía a día de hoy se sigue haciendo en Madrid. Y estos pilares, que la independencia, la fuerza, la cohesión, la transparencia, la unidad, pues son los que permitieron el constituir ANEN, y que yo creo que ahora visto atrás, pues nos damos cuenta de que, bueno, yo creo que si algo hemos hecho mínimamente bien ha sido constituir una asociación fuerte y representativa, que yo creo que es lo más relevante. ¿Qué actores había en esa creación de ANEN? En aquel momento, bueno, sí, fundamentalmente astilleros, Nacho. Yo te diría que había una cuestión clara y evidente, que eran que tenían que estar los más relevantes. Desgraciadamente, Nacho, las cosas grandes solo se pueden hacer con empresas grandes. Esto es así, es decir, queramos o no lo queramos. Cuestión distinta es que una vez están ya los grandes, pues todos los demás o el resto ya se puedan integrar poco a poco. Ahora mismo, por ejemplo, de los casi 500 asociados que tenemos en ANEN, pues podrás entender que más de 350 son empresas pequeñas, y solo 150 son los grandes, pero los grandes tienen que estar necesariamente. Entonces, en aquel momento fueron los astilleros fundamentalmente, y también, pues bueno, motores, que también fueron bastante representativos, los que fueron los pioneros y los que estuvieron detrás de todo esto. Pues Astondoa, por ejemplo, que sigue siendo el presidente, estaba Rodman, bueno, todos los astilleros, Starfisher también en su momento, siempre Tourón ha estado muy presente y muy activo, Volvo, Yamaha, bueno, en definitiva, los que eran y lo que siguen siendo empresas potentes y relevantes del sector. ¿Y ahí en qué medida tu padre y la empresa de tu padre te ayudó o te influyó en que tú estuvieras en el germen o en la génesis de todo esto? Bueno, es evidente que sí, esto hay que reconocerlo, sí. O sea, si yo no tuviera esa vinculación inicial, nunca hubiera tenido esa oportunidad, Nacho. Sin duda estuve ahí. Es verdad que yo ya tenía un conocimiento del sector. Claro, cuando ya llevas esto en la sangre, por así decirlo, ya conoces un poco los problemas del sector, ya conoces un poco su situación, sus reivindicaciones, todo fluye de una forma muy distinta. Y la oportunidad, obviamente, pues la vida
vida te la da por ese tipo de circunstancias, a las cuales estoy muy agradecido, pero que después uno tiene que consolidar. Es decir, yo creo que las oportunidades en la vida todos tenemos, pero después hay que consolidarlas, que es casi a veces tanto más difícil que tener la oportunidad, dependiendo, ¿sabes? Totalmente. Y bueno. Claro, pero ahí tendrías muchos ojos puestos sobre ti. O sea, ahora, por ejemplo, yo a tu padre no lo conozco. O sea, no he tenido la fortuna de haber coincidido con él y he sido el director de Valencia Boat Show. Me refiero que hoy en día prácticamente si algún día hubo esos ojos puestos sobre ti a lo mejor para ello, hoy han desaparecido totalmente, ¿no? Por la reflexión que hacías también de tener la oportunidad y luego aprovecharla. Bueno, sí, por cierto, si te escuchara a mi padre decir eso, vamos, se cabrearía porque efectivamente no hay gente Bueno, que no le yo... conoce cuando siempre ha sido bueno, una persona irrelevante en el sector. Pero bueno, también te digo, Nacho, fueron unos incautos, también de pensar en mí en su momento. O sea, ahí te soy francamente sincero, que fueron unos absolutos incautos de confiar en mí. Pero bueno, oye, sí que te puedo decir que trabajé mucho, me lo tomé muy en serio. Estas oportunidades pasan una vez en la vida y yo creo que, visto atrás, creo que si algo no me puedo arrepentir es de no haberla aprovechado como se merecía. Ir consolidando, ir avanzando, ir haciendo crecer esta asociación, y hoy en día yo creo que la posición en la que está pues es indiscutible. No lo digo con un ánimo pretencioso, Nacho, lo digo simplemente con una franqueza y humildad. O sea, hay, yo creo, o al menos los dos elementos aglutinadores más importantes que yo le veo a ANEN a nivel práctico son, uno, evidentemente, el mérito de haber tenido a todas las empresas potentes dentro, porque en cuanto hay dos empresas potentes que no ven a ANEN como algo interesante, ya pierde mucha fuerza la asociación, y eso lo habéis conseguido, estáis todos. Y hay como dos vías, al menos he percibido yo, de importancia real. Una, la interlocución con las instituciones, en este caso con la Dirección General de la Marina Mercante y todos los políticos que sean actores y que regulen leyes o disposiciones que afecten al mercado náutico. Yo creo que esa labor, ¿no?, de lobby, de interlocutor ha sido fundamental. Y luego a la hora también de todo el tema de los salones, ¿no? Ver hacia dónde puede ir las propuestas comerciales de las empresas españolas a este nivel. Son un poco los dos grandes ejes que siguen ocupando o que ocupan realmente vuestra actividad en el día a día. Sí, como bien dices, Nacho, yo considero que todo es fruto, como diría nuestro presidente, todo es fruto pues eso, de trabajo, de esfuerzo, como bien diría él, de mucha humildad y mucha honestidad. Y yo creo que eso es también lo que hemos intentado transmitir a la administración. La administración no es tonta, es decir, la administración sabe perfectamente con qué agentes sociales pues, bueno, puede tener cierta relación, por así decirlo, más cercana y con quién pueden confiar. Llevamos 15 años trabajando muy de cerca con la administración. Yo me acuerdo, fíjate, cuando iba a los salones náuticos desde bien pequeñito, que la única vinculación que había entre Marina Mercante y el sector náutico era una reunión que hacía la Dirección General en el Salón Náutico de Barcelona, era una horita y media, donde venían allí a informar de, perdón el respeto, pero de 4 tonterías, sin ningún tipo de calado, y ya está. Y hoy en día, vamos, o sea, no hay día que yo no hable con ellos, que estemos en contacto. Bueno, lo ves tú en el día a día, ¿no? Que decir, los avances y demás. Pero insisto, todo es también porque ellos son conscientes de que, primero, nunca les hemos fallado como patronal, como sector. Siempre hemos estado de su lado. Nos costó mucho llegar a esa posición. Pero bueno, si ellos ven gente con ganas de colaborar, con profesionalidad y con trabajo y esmero, yo creo que después todo fluye de una forma muchísimo mejor. Y la prueba ahora mismo es que estamos posicionados de una forma extraordinaria, ya no solo con la Dirección General, ahora, por ejemplo, con Tour España acabamos de cerrar un acuerdo extraordinario para potenciar España como destino náutico en Europa. También, lógicamente, con otros ministerios, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Hacienda, que te voy a contar, es un poco más gris, ¿no? Y siempre cuesta un poco más todo este tipo de circunstancias. Sí. Pero bueno, ahí estamos. Quiero decir que la posición, o sea, no hay ministerio que no nos conozca y es lo relevante, y no hay actividad legislativa en la que no se nos consulte que pueda afectar, lógicamente, a nuestro sector. Y ahí es la relevancia de la posición de ANEN en su papel como lobby. Uno de los grandes caballos de batalla, ahora que decía lo de Hacienda, es el tipo impositivo que se cargan los barcos, que es descomunal. O sea, yo creo que se piensa en un objeto de lujo cuando antes dábamos los números. El 90% de los barcos que se venden en España no son objetos de lujo, y aún en el tema de los barcos de lujo sería muy matizable, porque tú al final, si quieres que te compren grandes barcos y hagan grandes inversiones la gente que tiene dinero, tendrás que también ofrecerles un escenario bueno, porque si no se van a ir a comprarlos al otro lado, eso está claro. Esta percepción que siempre ha habido con respecto a las pocas facilidades
que han dado los gobiernos en este sentido, ¿depende también del color político que haya en el gobierno o es más fácil con unos que con otros? A ver, en líneas generales, nosotros hemos trabajado con todos los colores y la verdad es que los técnicos, si siguen manteniéndose ahí y ya te conocen y ya, pues bueno, se ve cómo funciona todo, las cosas fluyen, con independencia de color político. Lógicamente, no te voy a ocultar en que un color político pues cueste más determinados movimientos, por ejemplo, de índole fiscal, porque las propias campañas políticas o programas políticos pues son claramente hacia un lado o hacia otro en función del color político que salga. No te voy a mentir si ahora pues bueno, nos va a costar menos o más modificar la situación fiscal de nuestra actividad o de nuestro sector. Evidentemente, por supuesto que sí. Ahora, dicho esto, sí que he de decir que nos hemos llevado, como asociación a política, nos hemos llevado muy bien con todos los partidos. Tenemos ya nuestra gente, vamos, a nivel de representación parlamentaria, con pleno conocimiento de nuestro sector. Y esto es un poco también pues, la labor de lobby, ¿no? Que tiene que hacer todo tipo de patronales. Tienen que trabajar con independencia de esos colores políticos y aportar y darles siempre pues, esas herramientas para que ellos puedan defender ante las amenazas, pues bueno, a veces pueriles y amenazas injustificadas de determinados segmentos políticos que vierten hacia nuestro sector. Pero bueno, la incompetencia siempre está ahí, Nacho. O sea, eso desgraciadamente nunca lo vamos a poder evitar. Sí que es verdad que después, cuando ya conocen más nuestro sector, se dan cuenta del error que han dicho, ¿no? Pero desgraciadamente la falta de conocimiento no es algo que, ¿sabes? Sí, que solo le podemos poner una vacuna como con la COVID. Pero bueno, cuestión de tiempo. Es un tema de cultura, un tema de calado, un tema de tiempo. Bueno, la segunda pata que comentaba yo antes, ¿no? Es la importancia de los salones. Hay varias grandes fiestas del sector al año. Una la habéis además creado de forma maravillosa vosotros, que es el Congreso de ANEM, del que luego hablaremos. Creo que habéis conseguido ser el evento al que todo el mundo quiera ir. Yo creo, y perdona que lo diga con esta honestidad, pero creo que la gente va más al encontrarte con la gente entre charla y charla, aunque hay algunas interesantísimas, que las propias charlas. Pero bueno, es una gran señal, la verdad. Pero ¿cómo ves tú ahora el tema de los salones? ¿Cómo ves la situación de los diferentes salones que hay en España y cómo crees que ha ido 2020 y hacia dónde vamos a ir en este 2021? Bueno, a ver, la situación lógicamente del COVID ha cambiado mucho, ¿no? La perspectiva, la situación de todo en general, o sea, la forma de comunicarte, de relacionarte con tu cliente, con tu potencial usuario y demás. Y también esto está afectando obviamente a los salones náuticos. De hecho, llevamos un año entero en blanco sin que se haya celebrado ningún salón náutico, no nacional, sino tampoco internacional. Los más grandes se han tenido que cancelar y vamos a ver cómo evoluciona todo esto de cara al futuro. Sí que es verdad que nosotros hicimos una encuesta, todo el sector, con un universo de respuesta bastante elevado. He de decir que aproximadamente un 75% seguía ratificando, confirmando la importancia de los salones físicos. Los salones virtuales, del cual pues, hiciste un extraordinario trabajo, Nacho, y estás haciendo un extraordinario trabajo, pero tú también vistes claramente el gap que todavía existe, ¿no? Entre lo que es el usuario final con este sector. Yo creo que el salón virtual viene para quedarse también, pero como complemento de forma transitoria seguro, nunca como opción de sustitución, pero como complemento sin duda va a poder mejorar muchísimo lo que es la oferta. Y en relación a eso, a los salones, pues bueno, expectantes a ver cómo todo esto se traduce. Ya te digo que por lo que se refiere a nuestra encuesta, de momento la gente, como bien dices, todavía tiene ganas en un 75% de verse, tocarse, palparse, tomarse ese café y buscar un encuentro pues bueno, profesional que genere esa inercia en el mercado. En este sentido, bueno, el salón de referencia de toda la vida en España ha sido el Salón de Barcelona. Este año además ha habido cambio incluso en la dirección, ¿no? Ha dejado de estar Jordi Freixas, que era el director de los últimos años, han puesto un director nuevo. ¿Cómo ves la situación y qué nos puedes contar del Salón de Barcelona, Carlos? Sí, bueno, pues efectivamente se marchó Jordi, con el cual también teníamos una extraordinaria relación, porque ahí, pues bueno, tenemos con el Salón de Barcelona, como bien sabes, Nacho, un convenio como patronal, y ahora pues ha venido Josep Antoni, que lógicamente, pues Josep Antonio Llopart, que le deseamos todo el éxito del mundo, y bueno, sinceramente, tengo ahora en breve, supongo, una reunión con él y te podré dar con más detalles exactamente, pues, qué es lo que prevé para este próximo salón, que sí que en principio confiamos en que se pueda celebrar sin ningún tipo de problemas. Yo creo que la inmunidad, por suerte, cada vez va teniendo más calado y conforme vaya avanzando esa inmunidad, pues tendremos estadísticamente hablando más oportunidad para poder celebrar el salón náutico. O sea que... No hay nada claro todavía que haya salón físico, pero todavía no está decidido 100% o anunciado.
anunciado, o sí, y no sé si ellos también se plantean hacer algo virtual como se hizo en Valencia, como te has comentado. Se me hace raro hablar de esto como desde fuera, pero bueno, es así. O Palma, ¿no? Que también en Baleares hubo una iniciativa de este tipo. Bueno, no, en principio se prevé lógicamente la celebración del salón físico, sin duda. De hecho, ahora en breve tenemos una reunión para concretar exactamente fechas y aunque serán siendo las fechas de siempre, pueden variar un día hacia arriba o un día hacia abajo, pero eso en principio es lo que se va a mantener. Y en cuanto al tema virtual, pues sinceramente lo desconozco, Nacho. No me he profundizado con ellos en esa materia. Desconozco si van a hacer como complemento algún tipo de acto, ¿sabes? O evento virtual. No te puedo trasladar más información al respecto porque no la tengo. ¿Y sabes por qué se ha decidido el cambio de la dirección y el perfil del nuevo director, o todavía no te ha dado tiempo a...? No, aparte son cuestiones supongo que ya internas. Pensemos que este tipo de estructuras feriales, como es FIRA, IFEMA, cualquier tipo de estructura ferial con unos recursos humanos tan grandes, la rotación es bastante habitual. O sea, no es algo que tampoco, ¿sabes?, sea extraordinario. O sea, normalmente suele haber rotación. Yo creo que pues encaja en esa rotación puramente, pues bueno, lógica y normal que cada X tiempo, pues bueno, haya ese movimiento. O sea que, pues bueno, como decía antes, deseamos todo lo mejor al nuevo director y bueno, y espero que en breve, pues bueno, nos podamos sentar un poco ya para trabajar la próxima edición. Bueno, la segunda gran referencia, aunque en los últimos años la verdad es que se ha posicionado como una referencia a nivel mundial, diría incluso yo, sobre todo por el segmento de los barcos de mayor eslora, ha sido Palma, ¿no? Que ha anunciado que sí que tiene la intención de hacer salón ahora en junio. Sí, efectivamente, Palma yo creo que hizo bien en su momento porque se reseteó, dejó de celebrarse un año el salón y después pues hizo pues alguna fórmula que la verdad es que fue exitosa, que es conjuntamente con los superyates, que además allí lo tienen relativamente más fácil, ¿no?, que en otros puntos porque físicamente los barcos ya están allí. Con la asociación de superyates, una de ellas, organizan el evento, que es un evento que sin prejuicio de que no deja de ser un evento pues de ámbito más insular, sí que tiene un gran impacto internacional. Hay firmas que de hecho directamente las marcas, los astilleros, pues llevan sus representaciones y bueno, Palma, como bien sabes, pues tiene ese elemento internacional ya de por sí, ¿no?, en su sociedad que permite pues que ese tipo de eventos sean exitosos como lo está siendo el Salón de Palma. Bueno, y se me ha cerrado esto que te voy a preguntar ahora ya, pero bueno, ahora que estoy fuera te puedo preguntar por ellos y tal. ¿Y el Salón de Valencia cómo lo ves? Bueno, el Salón de Valencia yo creo que sigue evolucionando muy bien, ya tiene su espacio, ¿no?, y su ubicación. De hecho, hace poco estuve charlando con Eduardo y bueno, me estuvo comentando un poco las intenciones de cara a este año y bueno, yo creo que tiene su espacio y tiene su potencial y yo creo que como foro también complementario a estos eventos, pues oye, pues bienvenido sea y por parte nuestra, pues como bien sabes, Nacho, todo nuestro apoyo a que se celebre y a que pues el mercado local pues tenga también su punto de referencia, que es importante. ¿Otras iniciativas, otros salones, otras ferias en España que te llamen la atención o que creas que también tengan su papel quizá en mercados más locales? No sé si Denia, por ejemplo, el Salón de Denia también lleva muchos años haciéndolo muy bien, ¿no? Sí, efectivamente, el Salón de Denia, el de Ampuria Brava, por ejemplo, para el mercado de ocasión. Bueno, son salones que también tienen su público, son salones pensados más para ese tipo de público más de ámbito local y para la gente de ámbito local, pero son salones que funcionan. Por ejemplo, en Estados Unidos hay, no iba a decir cientos, pero bueno, decenas de salones, no solo por cada estado, sino dentro de cada estado, pues prácticamente en cada puerto de relevancia. Son salones en los que no hay mucho gasto en exposición, es un gasto mínimo, pero lo que sí que te permite es mucha interacción con el público y normalmente son, quitando el de, lógicamente, los que ya conocemos de Estados Unidos, el de Miami, Fort Lauderdale y compañía, pero bueno, son salones que funcionan en ese ámbito, en ese ámbito local, que yo creo que es que todo evento que se genere, yo creo que es bueno para el sector. Todo evento que se genere, sea local, provincial, estatal, internacional, yo creo que es bueno. Cuestión distinta es pensar en un único evento en el ámbito internacional que podamos desarrollar aquí en el plano nacional. Yo creo que ahora mismo no tenemos un sector para pensar en más allá de un salón, quiero decir, en el plano internacional. Y a día de hoy, de momento, el sector, en este caso ANEN, decide que es de momento Barcelona el que tiene que tomar esa posición. Y a nivel internacional, bueno, yo este año aluciné con Düsseldorf cuando pude ir allí. Sigue siendo
una referencia indiscutible, ¿no? Si nos estáis escuchando y tenéis la oportunidad de ir algún día al Salón de Düsseldorf, no sé si son 14 pabellones, todos llenos, cada uno con su especialidad. Montan incluso piscinas dentro para hacer demostraciones de windsurf y de historias de trabajos. Es tremendo. ¿Qué noticias tienes de Düsseldorf a estas alturas, Carlos? Bueno, pues desgraciadamente, como bien sabes, se pospuso para las fechas de mayo y ya oficialmente han confirmado que tampoco lo van a poder celebrar este año y se pospone ya para sus fechas habituales, que es en enero. Ya hasta el próximo enero no tendremos ocasión de poder ir a Düsseldorf, que como bien dices, es el salón de referencia, bueno, como indoor es sin duda el número 1 del mundo y el salón de referencia de invierno para todo el sector. Yo creo que es una cita obligada para todos aquellos que tengan pasión por este sector. Es extraordinario, además, ver fuera a -5 grados, la cantidad de gente esperando en la puerta con ganas de entrar, la verdad es que, vamos, es una envidia sana extraordinaria. Sí. Envidia sana extraordinaria, la verdad. Luego en Europa hacías el matiz de indoor muy bien hecho porque a nivel de barco en agua, ¿no? Sí que hay quizá dos grandes referentes como Cannes y Génova y no sé si alguno más en tu opinión. No, yo creo que, a ver, cada país tiene su propio salón. Por ejemplo, en Inglaterra tenemos el de Southampton también, que lo podríamos mencionar, ¿no? Pero yo creo que sí, destacaría sin duda el de Cannes como exposición a flote y hoy en día es el salón que se ha posicionado como número 1. Sí que es cierto que Cannes también está orientado hacia un segmento, una eslora un tanto quizás superior, ¿eh? Es decir, para esloras inferiores a 8 metros la oferta en Cannes sí que es mucho más limitada, pero bueno, no deja de ser el número 1 como oferta. Génova, pues la verdad es que pese a los comentarios que siempre se dicen, se hacen, ahí está y sigue cada año celebrándose con relativamente éxito. De hecho, este año ha sido el único salón que se ha podido celebrar porque los italianos pudieron ser capaces de celebrarlo y bueno, y sin perjuicio de que ya no es el salón de Génova de hace 15 años tampoco, por supuesto, pero yo creo que es un buen salón para el mercado italiano, que el mercado italiano, como bien sabes, Nacho, es un mercado fundamental y muy protagonista, sobre todo desde el punto de vista de la construcción en Europa en el sector náutico. Cuenta la leyenda que Génova empezó a tener algún problemilla o a descender un poco un año que el fisco italiano se dedicó a ir allí con inspectores y empezar a investigar a todo el que se movía. ¿Eso es así o es una leyenda, Carlos? ¿O qué parte o tiene algo de verdad? Sí, es verdad que yo también, bueno, me lo comentó la Uchina, que es la asociación italiana con la que tenemos una relación extraordinaria, ¿no? Y sí que es verdad que parece ser que un año tuvieron inspecciones serias por parte del fisco, pero bueno, no sé hasta qué punto realmente fue a lo mejor el problema, ¿no? Yo no creo que tampoco estas cuestiones sean un problema que te generen pues una cuestión estructural, ¿no? De existencia propiamente de la feria. No creo que tampoco sea el principal problema, sin perjuicio de que, bueno, este tipo de circunstancias nunca ayudan para promocionar un evento, un salón, eso sin duda. Oye, ¿y a nivel mundial? A nivel mundial, bueno, yo creo que ahí pues tendríamos que sumar, lógicamente, el de Miami, que es un salón también muy potente. Más el de Miami también, o sea, con esa mentalidad americana, es extraordinario pasearte por allí, porque ves eso, que decir, a diferencia de Cannes, por ejemplo, donde la puesta de gala, los astilleros la hacen allí en Cannes, ¿no? Con unos stands, bueno, extraordinarios y con una inversión de la cual, pues bueno, no me quiero ni imaginar. En Miami son mucho más pragmáticos. Miami tienen una exposición superior a la de Cannes, pero con una inversión muchísimo inferior a la de Cannes. O sea, no hay una puesta en gala como la hay allí, ¿eh? Entonces, los americanos son mucho más pragmáticos. Ellos echan una alfombra y ponen unos barcos puestos que a veces no sabes ni cómo los han puesto, metidos uno con otro, que lo que Dios quiera, que nunca pase nada, porque si no va a haber una masacre. Pero bueno, es que la mentalidad americana es así y funciona. O sea, que si no les preocupa tanto la puesta en gala, como decía, y van más por lo práctico, ¿no? Por la exposición del producto y ya está, ¿no? Y bueno, sí, yo destacaría el de Miami. Para barco grande, el de Fort Lauderdale, que también lógicamente es un punto de relevancia. Y después, pues bueno, ya tenemos otro tipo de salones a los cuales nosotros como ANEM vamos prácticamente a todos, pero que bueno, ya quizás no están en esta agenda como marcados, como relevantes, como importantes. Por ir finalizando, Carlos, te preguntaba, hablábamos antes del Congreso de ANEN. ¿Este año vamos a tener Congreso de ANEN o qué idea lleváis? Pues mira, sinceramente, Nacho, teníamos una fecha reservada que también la íbamos a hacer en Valencia, lógicamente, pero que bueno, que la situación actual pues nos obligan a tenerlo todo en stand-by. Yo particularmente no soy partidario nunca de publicar y después posponer. Yo prefiero directamente no publicar y esperar. Entonces sí que es verdad que antes de verano
pues va a ser prácticamente imposible hacer nada de forma física porque no nos atrevemos a comunicar algo y que después no podamos desarrollarlo. Y ya veremos si hacemos algo complementario, no como congreso como tal, sino simplemente pues a un tipo de evento como el que hicimos el otro día con la dirección general, que estuvo asistiendo casi 200 empresas. Algo haremos seguro, Nacho, algo haremos seguro. Lo que desconozco es si finalmente vamos a poder hacer algo físico o no. Eso lo desconozco. O incluso después de verano, que también es otra opción, que en lugar de hacerlo ahora, pues hoy a lo mejor valoramos el poder hacerlo después del verano. Vamos a ver, desgraciadamente, Nacho, la agenda ahora la marca un bichito y no la marcamos nosotros. Sí, señor. Bueno, este año al menos te puedo garantizar que habrá una novedad, que el Role estará debutando en el Congreso Náutico, porque la verdad es que me apetece mucho ir allí y intentar transmitir un poco desde la humildad de este podcast lo que se mueve allí esos días, porque es una auténtica maravilla para el sector. Pues allí te esperamos, Nacho, y como bien sabes, ya te felicité por el proyecto que estás llevando a cabo y bueno, todo nuestro apoyo, todos nuestros ánimos y que lo sigas haciendo como lo estás haciendo por muchos años, o sea que ahí nos veremos seguro. Pues don Carlos San Lorenzo, que ha sido un auténtico placer robarte esta horita de tu apretada agenda. Espero que haya servido para que la gente conozca un poco mejor el responsable de la patronal de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas. Y de verdad, aquí tenéis vuestra casa a partir de ahora. Pues muchísimas gracias, Nacho. Confío en que tengamos más oportunidades próximamente y lo dicho. Muy buen año a todos, un abrazo y bueno, y ojalá que las condiciones de pues bueno, sean muy distintas a las del anterior. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Carlos, y muchas gracias de nuevo. A ti, Nacho, cuídate. Un abrazo. Adiós. Y nosotros nos marchamos. Espero que hayáis disfrutado con esta sexta entrega de las entrevistas del Role. Nosotros, como siempre, queremos darle las gracias a su apoyo a la Marina de Valencia, patrocinador sin el cual no sería posible este programa. Y nosotros regresaremos la semana que viene con un nuevo protagonista. Hasta entonces.